Bienvenidos a todos, hermanos, a estas conferencias sobre la conspiración de Satanás. Bienvenidos a todos los de las redes sociales y vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de compartir la verdad, porque en la verdad está la libertad. Y nosotros somos libres porque sabemos y compartimos tu verdad. Padre, te pedimos de que tú ayudes al predicador a predicar tu palabra, que tu Santo Espíritu ponga palabra en él para poder predicar conforme a tu voluntad. Y te pido por mis hermanos y los que van a escuchar esta predicación, para que tú pongas en ellos un corazón fértil, un corazón ardiente, un corazón dispuesto a que la semilla caiga y produzca su fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La señal del anticristo. Así se titula la quinta conferencia de esta serie sobre la conspiración de Satanás. Es una serie muy profunda de los eventos sociales, culturales, económicos y sobre todo políticos que estamos viviendo en nuestra sociedad en la actualidad. Todo bajo la lupa de la palabra de Dios, bajo la lupa de la Santa Biblia. Y en la Santa Biblia encontramos que hace 3000 años el rey David proféticamente escribió un salmo que fue el Salmo número 12, en el cual él expone claramente unos acontecimientos que pasarán al final de los tiempos, donde un pueblo oprimido gimirá al Señor. Estamos viviendo momentos muy feroces, momentos en que los demonios han tomado el control de los gobernantes de todo el mundo, de los presidentes, de los primeros ministros y de todos aquellos que tienen poder sobre la sociedad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y como esta sociedad en este mundo, nosotros podemos discernir que hay una conspiración realizada por el mismo Satanás y por los hombres para subyugar a la población mundial, para servir, para adorar y para trabajar para un ser humano con el espíritu del mismo Satanás, que surgirá brevemente y que, igual que se escondió Satanás, se escondió detrás de la serpiente en el Edén y se escondió detrás de Judas en la crucifixión de Cristo, se esconderá detrás de este ser para hacer todo lo que tiene previsto. Esta sociedad nuestra es una sociedad engañada por las mentiras que envuelven este mundo y que están propagadas por los medios masivos de comunicación. Unos medios que están en poder de una minoría élite, o sea, de unos cuantos multimillonarios que transforman el mundo bajo sus intereses sin ningún tipo de escrúpulos. Una élite que financia organismos no gubernamentales, o sea, que no pertenecen a los gobiernos, como son el Foro Económico Mundial, como es la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y ONGs, cuidado con lo que voy a decir, y ONGs con propósitos muy claros. ¿Qué propósitos puede tener una ONG que está financiada por esta élite mundial de multimillonarios? Pues los propósitos son la ideología de género, en la implantación de toda la sociedad del primer mundo o la sociedad, digámoslo así, occidental. El segundo propósito es la inmigración descontrolada de la otra parte del mundo, del tercer mundo, que suben a invadir este
este primer mundo, esta sociedad occidental. Otras ONGs son a favor del aborto, o sea, del asesinato indiscriminado de los bebés antes de nacer, de la eutanasia para eliminar todo aquello que estorba a la sociedad, el LGTBI, y muy próximamente surgirán las ONGs a favor del amor libre por los gustos sexuales de cada individuo, con el lema: si a mí me gusta, ¿tú qué tienes que decir? Esto está financiado por esta élite. Y esta financiación tiene como objeto finalizar con el gobierno familiar. El objetivo de toda esta conspiración, el objetivo de toda esta élite es finalizar con el gobierno familiar. Una institución creada por Dios para que en ella se instruya a la próxima generación, con los valores, con las virtudes y con las enseñanzas basadas en la palabra de Dios, tal como el mismo Dios dijo que era de su primera familia que él escogió, que fue Abraham, su mujer, y que luego tuvieron a su hijo Isaac, y luego salió Jacob, las 12 tribus, y de ahí surgió un pueblo que es hoy en día la nación de Israel. Pues de aquella primera familia, el mismo Dios proclamó unas palabras que las podemos leer en Génesis, capítulo 18, y versículo 19, donde el mismo Dios dice estas palabras de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus hijos de sus hijos, o sea, a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es el propósito de las familias, de que las familias unidas hablen a sus hijos, a la próxima generación, las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra economía, sobre las necesidades humanas en que Dios las suple una por una. Esta lucha sin tregua en contra de la familia, para conseguirlo, primero van en contra de la soberanía de los países, de los gobiernos. Segundo, los valores familiares. Y tercero, los cristianos. Es una lucha tremenda que esta nube que está envolviendo el mundo actualmente, en el año 2020, a finales del año 2020, están intentando que la soberanía de todos estos gobiernos sea eliminada, que la familia sea erradicada y que los cristianos desaparezcan con sus valores. Y para obtener estos objetivos satisfactoriamente, utilizan todos los medios necesarios. Crisis políticas inducidas, crisis económicas provocadas, pandemias como el del coronavirus, hambres, pestes y guerras financiadas por esta élite mundial. O sea, que todo lo que ellos tengan para conseguir sus objetivos, que es destruir la soberanía de las naciones para que los gobiernos estén subyugados a esta élite mundial, donde Satanás está gobernando esta élite en la actualidad. Así de claro se tiene que decir, porque las cosas claras son claras y la verdad siempre va por delante. Esta élite mundial, que es la conspiración satánica humana, que está en contra de la familia, para que esta generación, esta que estamos viviendo ahora, nuestros hijos, nuestros nietos, incluso nosotros mismos,
sea educada y sea gobernada por esta élite bajo el control del anticristo, que la Biblia le llama la bestia, así le llama Juan en Apocalipsis, que Daniel le llamó el cuerno pequeño y que Pablo le dijo el hombre de pecado. Este ser maléfico, este ser malvado, este ser híbrido, pues es hijo del mismo Lucifer y hijo de una mujer, de una prostituta. Y no estoy diciendo ninguna locura, porque si nos vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 5, que es el protoevangelio, que es la primera vez que Dios le dice al hombre que ha caído, pero que Él enviará un Salvador para reconciliarlo con Él. En esta profecía del mismo Dios, dice, y pondré enemistad, hablándole a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La palabra simiente en el original hebreo, y lo digo porque todos aquellos que lo quieran apuntar por si no lo saben, es la palabra cera con Z, que la Septuaginta tradujo esperma, tal como suena. Y esta esperma del mismo Lucifer luchará contra el esperma del mismo Dios nacido en una virgen llamado Jesús. Y esta lucha fratricida se pondrá en manifiesto en los últimos tiempos después de la gran tribulación con la venida del Señor Jesucristo, donde este ser híbrido será lanzado al lago de fuego juntamente con el falso profeta y posteriormente por el mismo Lucifer. Y nosotros sabemos que este ser híbrido ya ha nacido. No es que posiblemente nacerá, posiblemente acontecerá en un futuro próximo, sino que en la actualidad ya ha nacido y está gobernando a la oscuridad este mundo detrás de esta élite mundial que mueve los hilos al ton y a la música del mismo Lucifer. Y lo sabemos porque las profecías que el Maestro de Maestros nos dejó en Mateo 24 nos habla de los principios de dolores, nos habla de los acontecimientos que vendrán antes de su llegada, nos habla de esta gran tribulación que vendrá en los últimos tiempos, y nos dice claramente en Mateo 24 y versículo que lo podemos buscar, y nos dice claramente de la nación de Israel, que la nación de Israel será nuestra guía, y que nosotros tenemos que estar atentos a lo que haga la nación de Israel. Porque cuando la nación de Israel reverdezca, o sea, cuando la nación de Israel se vuelva a unir y vuelva a florecer en su tierra, entonces sabemos que esta es la última generación. Mateo 24, versículo 32. De la higuera, entre paréntesis, Israel, si lo queréis apuntar, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Si queréis apuntar aquí, 14 de mayo de 1948. Esta fue la fecha en que esta higuera empezó a reverdecer, porque fue el día en que en un día se creó una nación. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo,
2 veces lo repite. De cierto os digo, tomar atención a lo que os digo. No estéis en oscuridad. Vosotros no estáis llamados a oscuridad, estáis llamados a luz. Y para estar en luz tenéis que conocer la verdad. Que no pasará esta generación hasta que todo esto, todo lo que él ha nombrado en el capítulo 24, acontezca. Por eso, como ya sabemos que en el año 1948 empezó la última generación según la profecía de Jesús, nosotros podemos dictaminar que este ser híbrido, hijo del mismo Lucifer, hijo de una mujer prostituta, ya ha nacido, ya es mayor y ya está gobernando. El Salmo 12 es nuestra base bíblica de esta serie sobre la conspiración de Satanás. Fue escrito hace 3000 años por el rey David aproximadamente y proféticamente realiza una oración de un pueblo oprimido por una casta de mentirosos y poderosos liderados por el padre de la mentira llamado Satanás. En un mundo donde el poder de las 10 naciones romanas más influyentes del mundo, que serán 5 de Oriente y 5 de Occidente, serán la base de este déspota gobierno del anticristo, que empezará su verdadera escalada a lo que realmente es en el último imperio mundial. ¿Y qué hará? Matar, robar y destruir. Algo que ocurrirá sí o sí en los últimos 3 años y medio de su reinado. Durante esta época de destrucción masiva, este pueblo de Israel está haciendo esta oración del Salmo 12. Un pueblo, como dice el Salmo, oprimido. Un pueblo empobrecido. Un pueblo perseguido. Un pueblo masacrado, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Un pueblo casi exterminado. Y realizará esta oración pidiendo socorro al Dios de Abraham, al Dios de sus padres, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y ahora entenderán al Dios de nuestro Señor y Padre Señor Jesucristo. Y en el verso 5, que vimos en la conferencia anterior, cómo se realiza este empobrecimiento a este mundo, y para que esto acontezca, el eje económico-social que está ahora en la actualidad entre Estados Unidos y Europa tiene que desaparecer, naciendo otro nuevo eje que vendrá en contra de este maléfico ser llamado el anticristo. Vemos en este verso 5 cómo Dios mismo se prepara para poner a salvo a este pueblo. Se levanta y se pone a salvo de este pueblo. Lo podemos leer, hermanos. Y los invitados que lo estáis viendo, que no tenéis Biblia, pues lo pondremos para que lo podáis ver en la pantalla. Salmo 12. Y versículo número 5. En la conferencia anterior, repito, vimos que por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, indagamos, profundizamos en estas palabras para sacar todo el jugo y entender lo que se estaba diciendo, y no es ni más ni menos que es oprimido, empobrecido, perseguido, masacrado, casi exterminado, que acabo de nombrar hace unos minutos. Pues por estos dice Dios: ahora me levantaré, dice el Jehová, dice el Señor, pondré en salvo al que por ello suspira. O sea que Dios se levantará a salvar a esta nación a punto de ser exterminada. Pero antes que acontezca estas cosas,
En este salmo hemos visto como en el verso 1 una serie de fieles han desaparecido del planeta Tierra. Una serie de fieles al Señor, justos, ya no viven en este planeta Tierra. Es el llamado el arrebatamiento de la Iglesia, donde el mismo Señor Jesucristo vendrá a buscar a su amada Iglesia y se las llevará para las bodas del Cordero en el cielo, en el tercer cielo. Mientras que en la tierra, unos seres maléficos surgidos del mismo infierno inundarán el planeta Tierra para coronar a un ser llamado el Anticristo. Es un momento muy especial en la historia donde habrán dos coronaciones, una en el cielo y otra en la tierra. Esperemos que entiendas que tú puedas ser de los que están coronando a Dios en los cielos. Y para que este arrebatamiento del versículo 1, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, para que este arrebatamiento acontezca, tiene que haber una señal única y explícita que está escrita en el verso 8 de este mismo salmo. Yo os lo quiero leer en otra versión. No es que la versión Reina Valera del 60 sea mala, ni muchísimo menos, es la más fideligna y es la mejor de todas. Pero como su lenguaje es un poquito más antiguo, yo quiero leer una versión más actual para que entendamos el significado de este versículo. En la Reina Valera dice: cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Yo creo que está bastante claro. Pero en la versión católica, Dios habla hoy, dice así: los malvados rondan por todos lados y todo el mundo alaba la maldad. Esta es la señal que dará paso al arrebatamiento de la Iglesia y acto seguido a la aparición del Anticristo. Pablo lo escribió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos del 1 al 4, donde dice las siguientes palabras. Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, antes de Timoteo, capítulo 2 y versículo del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto Pablo lo escribió hace 2000 años a la iglesia de Tesalónica, donde una serie de falsos profetas y de falsos hermanos y de falsos apóstoles habían introducido la herejía de que Cristo ya había venido, de que ellos se habían quedado y si no era ese caso, estaba a punto ya de llegar al Señor Jesucristo. Estos hermanos, la gran mayoría, dejaron de trabajar, dejaron su vida cotidiana, centrados en este hecho. Y Pablo les quiere explicar claramente que antes de que venga el Señor Jesucristo habrán unas señales muy, muy, muy claras. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, porque alguien envió una carta en el nombre de Pablo diciendo: Jesús ya ha venido y aquí os habéis quedado. Eso fue lo que les pasó a ellos, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, en aquel momento, hace 2000 años, el día del Señor no estaba cerca. Y Pablo está diciendo así: no está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos estos 4 versículos donde el apóstol Pablo claramente nos hablan de 4 hechos muy marcados. Y yo los voy a nombrar cronológicamente. Primero, en el verso 1, encontramos el encuentro de nosotros con Jesús. Es el arrebatamiento de la iglesia. Después, en el verso 3, habla claramente de las señales que vendrán antes de su llegada. No a por su iglesia, sino en el día del Señor. Y el día del Señor es el momento que explica el Salmo 12 y versículo 5 que hemos leído hace un momento. Es este momento específico de la humanidad donde Dios se levantará y vendrá con furor a esta ira a ejercer juicio contra estos malvados. Y lo podemos ver en Daniel, capítulo 7 y versículo del 21 al 22, donde este cuerno pequeño, que Daniel le llama, vencerá al pueblo de Dios, pero Dios vendrá y lo vencerá a él. En Zacarías 14, versículos del 1 al 9, todos estos versículos los podéis apuntar y luego tranquilamente los iréis leyendo para que veáis que esto está apoyado por la Biblia, esto que estoy hablando. En Zacarías 14, del 1 al 9, muestra esa llegada de Cristo a la tierra y cómo se realizará, donde Él pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá por la mitad. Al partirse, como el monte tiene un valle, se formará una cruz. Diciendo, yo soy aquel Cristo crucificado aquí, que ahora vengo a reinar con justicia. Yo era el Cristo que vine a perdonar los pecados en aquella cruz. Yo era el Cristo que vine a salvar al mundo en aquella cruz. Yo era el Cristo que fui molido para sanar todas las dolencias de todo el mundo. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y como sus obras no las querían cambiar, no les interesaba cambiar las obras, amaron más la oscuridad, porque en la oscuridad los demás no pueden ver las obras malvadas. Pero a los que amaron la luz, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de claro es el pasaje de Zacarías 14, 1, 9. Y luego tenemos el pasaje de Amós, capítulo 5, y versículos del 14 al 21, que vamos a leer, donde se nos habla de este día del Jehová, de este día del Señor que vendrá a este planeta. Amós, capítulo 5 y versículos del 14 al 21. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz?
como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Versículo 21. Atentos a este versículo. Resplandece, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Esto es la apostasía. Muy amados hermanos, esto es la apostasía, que hizo venir todo lo que hemos estado leyendo en estos versículos. Entonces, en el pasaje de Pablo de los tesalonicenses, que les avisa del día del Señor, nos encontramos primero con el encuentro del pueblo de Dios, de la Iglesia con su amado Jesús. Segundo, nos encontramos con la apostasía, que es la señal de la venida o de la aparición del hombre de pecado. Tercero, nos encontramos con el hombre de pecado manifestado claramente a este mundo, que todo el mundo sabrá quién es. Y cuarto, el día del Señor, que es la segunda venida de Cristo, donde pondrá los pies en esta tierra para hacer juicio y reinar en esta tierra. La apostasía, como sustantivo, es muy diferente de la apostasía como verbo. Aunque suene igual, tenemos que diferenciar que el verbo apostatar es algo muy común en la Biblia. Significa dejar los caminos, así en pocas palabras, es dejar los caminos de Dios para ir detrás de dioses ajenos. Hay infinidad de ejemplos en la Biblia. Tenemos a Saúl, tenemos a Salomón, tenemos al mismo pueblo de Israel que abandonó a Dios para irse detrás de dioses que no había conocido. Pero la apostasía como sustantivo, como nombre, la apostasía, por eso lleva un artículo determinado delante, la, es un acto concreto que sucede antes de la aparición del anticristo, en el panorama mundial dentro de la Iglesia, no en el mundo, sino dentro de la misma Iglesia. Mirad, volvemos a Tesalonicenses. El versículo 4 nos da la pista clara de lo que será esta apostasía. El versículo 4 nos da claramente esta pista. Hablando del anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y aquí ya se puede entender que está mezclando la apostasía juntamente con la forma de vivir de este ser híbrido, que será tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. O sea, que una de las manifestaciones de la apostasía significa en que el hombre es el centro de la teología. Es algo absurdo porque teología es la enseñanza de Dios. Pero, digámoslo así, que el desvío de esta iglesia será porque el centro será el mismo hombre. Como dice aquí, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se hará pasar por Dios, pero la apostasía está centrada en que el hombre es el centro de toda nuestra relación con Dios. Cuidado lo que he dicho, El hombre es el centro de toda nuestra relación con Dios. Mientras que la Biblia, al contrario, nos enseña que el centro es Jesús y que nosotros no queremos saber nada de él.
y que Él tiene que venir y nos tiene que llamar y nos tiene que predestinar y nos tiene que elegir para nosotros irnos con Él. No estoy hablando de una predestinación de unos salvos y otros no salvos, sino estoy hablando en que si Dios por su misericordia no hubiera venido, no se hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros nunca nos podríamos acercar a Dios. Pero Él tuvo que venir primero para que nosotros luego nos acerquemos a Él. Él es el centro. Él es el centro de la teología, no es el hombre. El hombre está hecho de pecado y nuestro corazón es un corazón engañoso. Aunque suene muy bonito lo que puedan decir los pastores por ahí, aunque suene precioso, el hombre no es el centro del universo. El centro del universo es Jesucristo. Y la apostasía se refiere a un acto que realizarán muchos llamados cristianos, que recibieron con gozo la palabra de Dios, como en la parábola del sembrador, Mateo 13:21, donde la semilla cayó en pedregales, pero pronto tropezaron, pronto apostataron. ¿Veis? Con gozo la recibieron. ¿Y cuántos hay en las iglesias que reciben la palabra con gozo, que cada día van al domingo a la iglesia, que se creen cristianos, pero sus corazones los están engañando? Porque ellos son el centro de su religión. No es Cristo el centro de la religión, como si dijéramos. Cristo no es el centro de nuestra relación con el Padre. Incluso muchos de estos cristianos que van a la iglesia fueron iluminados y gustaron del don celestial. O sea que probaron la salvación que viene por Cristo Jesús, porque lo entendieron en su cerebro y se creyeron que eran salvos y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios, porque el Espíritu Santo iluminó sus mentes para que entendieran la palabra de Dios, para que entendieran el arrepentimiento, para que entendieran todo referente a la palabra de Dios, pero ellos, como sus corazones no eran corazones preparados para la palabra de Dios, sino que eran corazones llenos de piedra, pronto tropezaron. Hebreos capítulo 6 y versículo 6. Esto es más serio de lo que parece. ¿Os dais cuenta cómo aquí se empieza a entender un poquito qué es esta apostasía? Y la pregunta es, ¿cómo puede ser esto de la apostasía? ¿Cómo es posible que una persona que ha escuchado el Evangelio, que llega a la iglesia, que asiste asiduamente a la iglesia, que pues lleva el coro de alabanza o toca en el grupo o está llevando pues un cierto lugar dentro de la iglesia, esta persona nunca ha sido cristiana? ¿Cómo es posible esto? Pues muy sencillo, hermanos. Muy sencillo, mis queridos oyentes, muy, muy sencillo. Por desconocer la Biblia. Y muchos dirán, pero yo me sé muchos versículos de la Biblia, sí, pero por sacar las cosas de su contexto, se crean herejías que destruyen al mundo, que destruyen al cristiano. Pablo mismo lo dijo en Romanos capítulo 8 y versículo 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí. Esta es la guía. Esto te lleva a Jesús. Esto te lleva a Cristo. Tú no eres el centro es Cristo aquí en su palabra. Y estos nuevos cristianos, viejos cristianos que están en la iglesia y que están inmersos en esta apostasía actual, están escuchando a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo,
capítulo 4 y versículo 1. Doctrinas que aparentan ser cristianas al 99%, pero un 1% no lo son. Y Jesús nos explicó que tuviéramos mucho cuidado con el pecado, porque igual que una mala doctrina, este 1%, el pecado, un pecadito de nada, o sea, un poquito de mala doctrina, leuda toda la masa. O sea, hace que esta doctrina sea toda mala. Hace que toda nuestra vida sea toda mala. Un solo pecadito. Una sola mentira. Que tú no has pedido perdón al Señor. Que tú no te has arrepentido de tus hechos. Leuda toda la masa. ¿Y cómo es posible esto? Pues no es nada de extrañar. Si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿cómo Satanás no va a utilizar la misma Biblia para engañar aún a los escogidos? Por eso es tan importante leer, entender, estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios. Porque ahí el Espíritu Santo es donde el Espíritu Santo te puede enseñar la verdad, te puede hacer libre y donde el Espíritu Santo te puede recordar todo lo que está aquí dicho y que puede ser útil para tu día a día en este mundo. Nosotros, los cristianos, somos la luz del mundo. ¿Veis cómo estas lamparitas que ofrecen luz? Nosotros somos pequeñas luces, así, en medio de la oscuridad. Y esa luz que nosotros tenemos viene del conocimiento de la palabra de Dios. Esa luz guía nuestro andar diario y esa luz nos presentará un día delante de Jesús. Y todo eso es la doctrina. Mateo 25, del 1 al 13. La doctrina es más importante de lo que uno se puede imaginar. Porque el mismo Pablo le dijo a Timoteo, cuida la doctrina, porque esa doctrina te puede hacer salvo. Porque nosotros, los cristianos, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. No por nuestras obras. Nosotros no podemos hacer ninguna obra para acercarnos a Cristo, para acercarnos al Padre, ninguna, porque somos pecado. Pero como nosotros creemos que Jesús es Dios, y ese Dios se encarnó en el vientre de María, y nació Jesús hombre. Y ese Jesús hombre, con dos naturalezas perfectas, la genética humana y la genética divina, en un mismo ser, era el único sacrificio que Dios mismo podía aceptar para el perdón de los pecados. Porque ningún ser puede pedir perdón por sus pecados por sí mismo porque ya es pecador. Pero Dios Padre en aquella cruz miró a Cristo, miró a Jesús hombre y miró su vida y no halló ningún fallo en él. Y no halló ningún pecado en él. Lo vio perfecto en todos sus caminos. Tal como Dios quería que fuera el hombre, perfecto en todos sus caminos, en todos sus hechos, en esta vida, como tenía que ser aquel primer Adán. Y ahora ese Jesús era el Adán postrero, era el que venía a traer vida. Por uno entró la muerte y por otro entró la vida. Y ese Jesús, en aquella cruz, ese ser perfecto, que es el mismo Dios, murió apaleado, le clavaron una espina, una corona de espina en la cabeza, lo molieron a palos, le hicieron latigazos, le hicieron de todo y derramó hasta la última gota de sangre, hasta que se le explotó el corazón.
y se le derramó el corazón, y por eso cuando le atravesaron el costado salió agua y sangre. No le quedó ni una gota en su cuerpo. Ese Jesús que la noche anterior sufrió en Getsemaní por lo que le tenía que venir, no te equivoques, no era porque era un cobarde. No te equivoques, no era porque decía, es que los clavos me harán mucho daño. No te equivoques, no era porque la corona de espinas así de largas se le iban a incrustar y le iba a caer la sangre por su cara. No te equivoques, no eran los látigos con huesos que cogían la carne y cuando arrancaban trozos de carne y arrancaban la piel y dejaban la carne viva a la vista. No, no te equivoques, no era por eso. No era porque cuando le pusieron el manto, cuando estaba todo ensangrentado y luego se lo arrancaron, le arrancaron la piel como un pellejo y empezó a sangrar otra vez. Tampoco era por eso. Porque Pedro fue crucificado boca abajo. Porque los mártires han muerto de maneras diversas y sufriendo por amor a Cristo. Y nuestro Jesús no era un cobarde, era el más valiente de todos los seres humanos que ha vivido en este planeta. Y ahora te lo explicaré por qué. Porque el Señor Jesús, que es el centro de la Biblia, porque el Señor Jesús, que es el centro de la Iglesia, porque el Señor Jesús, que tiene que ser el centro de tu vida, resulta que Él llegó a esa cruz y cargó todos los pecados del mundo. Tú no lo puedes entender con tu mente humana. Es una cosa que el Espíritu Santo te la tiene que manifestar a tu cerebro, te la tiene que manifestar a tu espíritu, y tu espíritu te tiene que dar constancia de ese impacto, en que un ser divino, donde la luz blanca, pura y perfecta, se llena de barro, de suciedad y de porquería, por amor a ti y por amor a mí. Ese es el Señor Jesús que habla la Biblia, que lloró el día anterior, porque Padre, como yo, un ser divino, un ser perfecto, que no he conocido el pecado, puedo hacerme pecado. Porque Jesús sabía que cuando eso acontecería, tenía que clamar como en el Salmo 22, Padre mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel Jesús hombre, su parte divina, su deidad había marchado de él porque era todo un pecador, sin cometer pecado, por ti y por mí, por cada uno de los pecados que hemos hecho en el pasado, de los que por desgracia estamos haciendo en el presente y de que Dios nos libre, pero continuaremos haciendo en el futuro. Porque somos seres imperfectos, que vamos camino a la perfección, gracias al Espíritu de Dios que entró en nuestros corazones cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y esta apostasía que estoy hablando aquí es todo lo contrario. Aparentemente adoran al mismo Jesús, aparentemente adoran a este Salvador, aparentemente aceptan en su corazón a este Salvador, pero la realidad es que ellos adoran a su egoísmo, a su mismo Dios y a su, digámoslo así, al hombre que llevan dentro. Hoy, en la iglesia del siglo XXI, casi todas las congregaciones del mundo, mira lo que estoy diciendo, hermanos, esto es muy profundo, esto es muy verdadero, y esto hay que meditar cada uno tranquilamente qué doctrina está siguiendo. Casi todas las congregaciones han caído en una de las siguientes 4 falsas doctrinas, que es la apostasía antes de la aparición del anticristo. Una, la teología liberal, donde declara que la palabra de Dios la puedo interpretar a mi gusto,
a mi manera y como a mí me dé la gana. O como a mí me han enseñado otros que siguen la teoría liberal. Todo esto lo profundizaremos en la siguiente conferencia. Hoy ya no hay más tiempo para entrar en esto, porque son temas muy primordiales que nos puede ayudar a ser salvos. Miren lo que os digo, nos puede ayudar a ser salvos. 1, la teología liberal. 2, la teología del movimiento de fe, donde yo, por mi fe, hago que los acontecimientos giren a mi alrededor, algo que no es nada bíblico, como demostraremos en la próxima conferencia. 3, la teología judaizante, donde unos miles de cristianos, y podríamos decir que ya millones, se disfrazan de judíos y por el hecho de disfrazarse de judíos ya se creen que tienen la salvación. No hay cosa más ridícula en este mundo que disfrazarse como en carnaval y creerse de que tú eres un hecho tú eres una persona así por haberte disfrazado. Yo, por muchas faldas que me ponga del norte de los ingleses, de Escocia, por muchas faldas escocesas que me ponga y toque muchas gaitas, cuando llegaré a Escocia me dirá: tú no eres escocés, ni tienes el pelo, ni tienes la cara, ni tienes el pose de un escocés, por mucho que te disfraces. Y así les pasa a estos judaizantes. Y 4, y no os asustéis de lo que voy a decir, porque esto ya está dentro de la Iglesia, la teología de género. Estas 4 aberraciones que parecen, y las vamos a estudiar profundamente, y parecen que Cristo está ahí, que Cristo está y nos puede salvar, que ese Cristo es el que puede llegar a nuestros corazones, nos damos cuenta que en esas 4 falsas teologías, quien menos está es Cristo. Y quien más está es el hombre como centro de la teología. Hoy tú tienes que decidir. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es un proverbio muy conocido en España y creo que en el mundo. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. No es mañana, es hoy. Si hoy escuchas su voz, si hoy el Espíritu Santo te ha hablado, si hoy has reconocido de que eres un pecador, de que ibas por un camino equivocado, yo iba por aquí, iba para allá, pero ahora el Espíritu Santo me ha iluminado y me ha dicho: no, es que por aquí voy a la perdición, voy a la muerte, y me doy media vuelta y voy en dirección contraria, que es el camino de Jesús. Allí está Jesús. No una religión, no una virgen, no un papa, no un profeta, no un apóstol, no un falso pastor. No, allí está Jesús. El Jesús que habla la Biblia, este Jesús, que dijo: todo el que quiere seguir, que me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. O sea, que se niegue a sí mismo y que me siga. No que él mismo sea el centro, no. Que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Porque yo a ese les daré descanso. Ese Jesús es el que dice esto. Ese Jesús, el que si hoy el Espíritu Santo te lo ha mostrado a tu corazón, no endurezcas tu corazón. No lo hagas. El mañana no te pertenece, la tarde de hoy no te pertenece, la mañana de mañana no te pertenece, la mañana de hoy no te pertenece. Eso está en la única soberanía, potestad de Dios. Y hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de reconocer que eres un pecador y que necesitas limpiar tus pecados. Y si tú eres un cristiano, que te has considerado cristiano, pero que tu vida
no está conforme a lo que ahora el Espíritu Santo te está nombrando en tu corazón, a ese Cristo que tú tienes que negarte para seguirlo, que tú no eres el centro, que el centro es Jesús, haz esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, que toda mi vida he hecho lo que mi voluntad ha querido y no tu voluntad para mí. Y por eso hoy me arrepiento de mi manera de vivir y quiero empezar a vivir la vida de Jesús, que es a través de que tu Espíritu Santo entre en mí en el momento en que yo acepte a Cristo como mi Señor, para que gobierne mi vida, y como mi Salvador, para que me saque de este mundo de podredumbre. Por favor, perdona mis pecados, por favor, perdona mi vana manera de vivir y acéptame en tu reino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Y ahora, si has hecho esta oración, yo quiero hacer una oración por vosotros. Padre, te quiero pedir por todos aquellos que han hecho esta oración para que tú refuerces su espíritu, para que tú les des fuerzas, para que tú les des ánimo, para que no decaigan y sigan en el camino y den fruto y fruto a 1000 por uno, Padre. Que sea tierra fértil como te hemos pedido al principio, para que ellos puedan darte toda la gloria a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana que viene continuaremos. Ahora es el momento de la ofrenda, porque este ministerio se sustenta bajo la palabra de Dios, bajo el poder de Dios y de vuestras ofrendas. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la Congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas. Así que os animo a que ofrendéis a ayudar en la obra de Dios. Gracias por todo y nos vemos la próxima semana con la 6ª conferencia de esta interesante serie titulada